Hemos estado viendo en nuestra serie de Hechos los apóstoles, y hemos ido en orden con la lista que viene en Hechos capítulo 13, y vamos a leerla juntos. Hechos capítulo 1 versículo 13 dice: y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro. Y ya vimos un poco de la historia de Pedro y quién es Pedro. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Fuiste Simón o fuiste Pedro? ¿O hay una mezcla? Y de pronto cuando lees a Pedro dices, este cuate era bipolar espiritual. A veces, iba caminando bien con el Señor y a veces la regaba, pero a veces nos vemos tan como Pedro, tú y yo, en nuestra vida. Su amigo era Juan, el que vamos a estudiar hoy. Era uno de sus mejores amigos, y él, como no sabía cómo decirle, le decía Simón Pedro. Y lo conocía bien y decía, bueno, no sé si eres Simón o eres Pedro, pero es esta obra que Dios hace en nosotros, y vamos poco a poco madurando en el Señor. Y entonces está Pedro y Jacobo. Ya vimos quién es Jacobo. Jacobo es hermano de Juan, y vimos que fue el primer apóstol mártir de la iglesia primitiva. Y después viene Juan, el que vamos a ver hoy. Es muy importante, él escribió el Evangelio de Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan, y escribió Apocalipsis. Y entonces hoy vamos a estudiar de Juan. Y después viene Andrés lo vamos a ver la siguiente semana. Y de Andrés no se dice mucho, pero hay mucho de dónde sacarle jugo a la vida y a la historia de Andrés. Después tienes a Felipe, a Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. No Judas Iscariote, sino este es Judas, hermano de Jacobo. Y al final de la serie vamos a ver Judas Iscariote, un poco de su vida, qué es lo que sucedió con él y cómo al final, terminando bien, pues acabó mal él. Y hoy vamos a ver entonces a Juan el apóstol, y vamos a recordar un poco cómo él fue llamado por Jesucristo. Entonces acompáñame a Juan capítulo 1, atrás de Hechos vas a encontrar Juan. Él escribió este evangelio, el evangelio de Juan. Y una cosa interesante es que él, escribiendo este evangelio, el evangelio de Juan, nunca él menciona su nombre en el evangelio. Él lo escribe como anónimo, pero nos podemos dar cuenta que él es a través de ciertas cositas en el escrito. Juan capítulo 1 versículo 29, aquí está hablando de Juan, pero no de Juan el apóstol, sino de Juan el Bautista. Yo siempre, y cuando estudiamos Juan, ¿te acuerdas? Ya hemos estudiado Juan y Apocalipsis, entonces ya conocemos algo de la historia de Juan. Pero siempre digo, tienes que tener cuidado, hay un Juan A y hay un Juan B. Hay un Juan que es el apóstol y hay un Juan que es B, que es el bautista. Y cuando lees tu Biblia tienes que darte cuenta quién es quién, y eso es muy importante. Y aquí está hablando de Juan B, Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan el Bautista está diciendo he aquí, ve a Jesucristo y pone el dedo en él y dice he aquí. Ese era el ministerio de Juan el Bautista, simplemente poner el dedo en Jesús y decir he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el Cordero de Dios. Y esa es una imagen y es una frase que se les quedó grabados a los primeros discípulos, y al final, después de 3 años de ministerio, están entendiendo por qué. Acuérdate, ellos son gente como tú y como yo, gente ordinaria, que no están entendiendo todos los conceptos espirituales que hay, pero al final van caminando con Jesús y poco a poco Dios se va revelando a ellos. ¿Nunca te ha pasado que hay cosas que no entiendes y de pronto te cae el 20 y entiendes perfecto el concepto? Y es lo que le está pasando a ellos. Hay cosas que al principio con Jesús no entendían, y de pronto poco a poco les va cayendo la onda y el 20. La semana pasada hablé con alguien al final de la reunión y me dice: Talí, es que me gustaría tener una cita contigo porque hay cosas que no entiendo. Y le digo: uy, ¿y yo con quién tengo la cita? Hay cosas que tampoco yo no entiendo todo, pero la historia simplemente se va desenvolviendo en tu vida y en mi vida, y Dios se va revelando. Y le dije: mira, yo he aprendido esto, que a través de los años, cosas que no me quedan claras, cosas que no entiendo, simplemente al estar abriendo mi Biblia, al estar buscando a Dios, de pronto ya entiendo eso, y seguimos caminando. Y el Evangelio de Juan es un manantial. Puedes leer una y otra vez el Evangelio de Juan y seguirle sacando agua.
y nunca se termina, y echas la cubeta y nunca se termina, y puedes beber y beber más y beber más y simplemente ver lo que Jesús dijo: si alguien tiene sed, que venga y que beba. Y si hoy tienes sed de Dios, esto es. Aquí es donde vamos a beber y echamos nuestra cubeta y estamos bebiendo de ese manantial que nunca se termina. Es inagotable sus riquezas, su consejo, su amor y su gracia. Y entonces los hombres al lado de Juan están escuchando eso. Y mira lo que pasa en el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Y aquí el texto más adelante nos dice quiénes son esos 2 de sus discípulos. Y cuando no sepas qué onda, lo único que tienes que hacer es seguir leyendo. Y la Biblia misma te va a decir, ok, ¿quiénes eran esos 2 de sus discípulos? Y tiene un propósito. Estos 2 de sus discípulos era Andrés, que es el hermano de Pedro, y era Juan mismo. Entonces Juan A era discípulo de Juan B al principio, antes de conocer a Jesús. Y este Juan es un chavo adolescente, es el más joven de los apóstoles. Por eso cuando vemos a jóvenes, tenemos que quitarnos de la idea que ser joven es un pretexto para no seguir a Jesús. O sea, tú como joven, como adolescente, puedes seguir a Jesús y puedes estar buscando la verdad y te puedes entregar. En vez de al mundo y los placeres de este mundo, te puedes entregar a conocer la verdad, a beber de este manantial que puede saciar completamente tu alma y puede contestar todas tus preguntas. Y vemos a Juan que desde muy pequeño se entrega a eso. Y ese es un buen consejo si tienes jóvenes en tu casa: entrégate a conocer la verdad. Entrégate a Jesucristo. No, nuestros jóvenes, y yo no quiero esto para mis hijos, yo no quiero para mis hijos que vayan a conocer el mundo y entregarse a ellos con el pretexto de que, bueno, tienen que vivir su vida. Y yo digo, no es cierto. No, constantemente estoy hablando con ellos y digo, mira, mi amor, yo viví mi vida a mi manera. Y te quiero enseñar las marcas y las heridas. O sea, de error tras error, fracaso tras fracaso, decisión tras decisión. Entonces que queramos decir, bueno, o sea, que cada generación viva su vida y que aprenda por sí sola y que llegue a la conclusión. Si les podemos ahorrar eso, ¿por qué no se los vamos a ahorrar? Y no hay pretexto para que un joven no siga a Jesús, sino totalmente lo contrario. La mayoría de las decisiones para seguir a Jesús son en la edad de la niñez y de la adolescencia. Por eso tus niños en Club Semilla no le estamos enseñando a usar un iPad o un iPhone o a clases de inglés. No nos interesa que aprendan inglés. Igual a ti sí, está bien, no tiene nada de malo. Pero lo que le estamos enseñando es quién es Jesucristo. Lo que les estamos enseñando es que son pecadores. Lo que les estamos enseñando es que el único camino al Padre es a través de Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Y luego los jóvenes, o sea, Juan el apóstol hubiera venido a la reunión de jóvenes de los viernes. O sea, aquí hubiera estado entregándose a la verdad y conociendo y haciendo preguntas y diciendo, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué a Jesús le dicen es el Cordero de Dios? ¿Por qué? Y tenemos este Juan como perfecto ejemplo de eso. Ahora, como un adolescente y como un joven, era un atrabancado. Y ya vimos la historia con su hermano la semana pasada, que van a Samaria y le dicen no reciben a Jesús, y dicen Jacobo y Juan, dicen, Señor, ¿por qué no le pedimos al Señor que caiga fuego del cielo? Y así, o sea, bomba atómica, y asesinamos a todos por no recibirte. Y no vemos eso en nuestros jóvenes a veces, o sea, esa pasión y ese entusiasmo y eso que dices, o sea, ¿en serio dijiste eso? ¿Cómo? Y vemos estos jóvenes, pero después de 3 años con Jesús, transformados. Lo que necesitan los jóvenes es simplemente pasar un tiempo con Jesús. Y eso es lo único que les puede transformar. Tú les puedes enseñar modales. Les puedes enseñar, mira, en la mesa no se mastica con la boca abierta. Tú les puedes enseñar a que cuando se para una mujer, ellos se paren o sea, les puedes enseñar modales, abrir la puerta del coche, les puedes enseñar a no decir groserías, les puedes enseñar a no fumar porque es dañino. Pero eso es moralismo, esos son modales, eso le tienes que enseñar. Pero lo más importante para ellos es Jesucristo, es que se entreguen y que estén completamente entregados a la verdad.
Y entonces está Juan y dos de sus discípulos, Andrés y Juan, el apóstol, pero no era apóstol, era un vil pescador. O sea, trabajaba con su papá, entonces posiblemente era un junior. Y era en la empresa de pesca, Zebedeo y hermanos, SASB. Pero él decide, ok, yo lo que voy a hacer es voy a trabajar con mi papá, pero voy a seguir a Juan el Bautista, que es un profeta. Y quiero escuchar y quiero saber qué dice. Y quiero saber la verdad. Y sabes que nuestros hijos quieren saber la verdad. O sea, simplemente el mundo es totalmente una confusión. Y ellos, su deseo muy adentro, esos son los millennials son eso. Quieren algo que este mundo no puede ofrecer. Y están buscando justicia, y están buscando justicia social. Y son tremendamente así como Juan. Sabes que si no, entonces pues que caiga fuego del cielo. Y ahí los tienes, y tomando armas y muy entregados a sus ideales. Y eso vemos en Juan. Juan era un hombre que para él era o blanco o negro. Y no de pronto así son los jóvenes. O sea, no, blanco o negro. Para él era o estás en el mundo o estás entregado a Dios. O eres de las tinieblas o eres de la luz. O pecas y estás totalmente entregado al pecado o no pecas, y si pecas buscas a Dios. Y vemos a ese Juan de pronto tan joven, tan común y corriente. Y entonces versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo otra vez: he aquí el Cordero de Dios. Y eso lo escucha Juan. He aquí el Cordero de Dios, y ve a Jesucristo. Y Juan está poniendo el dedo en Jesús. He aquí el Cordero de Dios. Y Juan está tratando de entender qué es eso. O sea, ¿cómo es eso? He aquí el Cordero de Dios, ¿cómo es eso? Y versículo 37, y le oyeron hablar sus dos discípulos, Andrés y Juan, y siguieron a Jesús. Con una simple frase: he aquí el Cordero de Dios. Posiblemente no entendían todo lo que significaba eso teológicamente, pero simplemente dejan todo y empiezan a seguir a Jesús, y Juan decide entregarse a la verdad. Juan decide conocer la verdad, y muchas de sus cartas está diciendo, y sabes eso, y conocerás la verdad, dice Juan, y la verdad te hará libre. Esa era una frase que me decía mi mamá siempre di la verdad, porque la verdad te hará libre. Y yo decía, órale, o sea, esa frase de mi mamá está muy, muy... Y después dije, la dijo Jesús, se la pirateó mi mamá Jesús. Y la verdad te hará libre. Versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, entonces ellos deciden seguir a Jesús, y Jesús sigue, tienes que saber eso, Jesús sigue. O sea, Jesús no está así esperándote así en la esquina diciendo, ay, pues a ver a qué hora llega Talí. O sea, no, Jesús sigue. Él tiene una agenda. Y no es, Señor Jesús, ¿te puedes unir a mi plan y a mi agenda? Es que ya tengo planeado toda mi vida de aquí adelante. Y voy a hacer esto y esto y esto y esto. O sea, Jesús dice, ¡pum! O sea, Él sigue. Quien tiene que seguir a Jesús eres tú, no Jesús a ti. Eso es muy importante. Y Jesús era este rabino que tenía una agenda y vimos la semana pasada, tenía su mirada en Jerusalén. Él sabía lo que venía, él tenía un propósito. Y entonces, volviéndose Jesús, esto quiere decir que Jesús hace esto. Ahora, no porque Jesús no sabía que estos dos le estaban siguiendo, es Dios, sino porque ellos quieren que vean que se está volteando Jesús. Y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y es una buena pregunta para ti y para mí hoy. ¿Por qué viniste hoy y qué buscas? Y dices, Talí, no sé, me invitaron. Ok, bueno, pregúntate un momento, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué te despertaste hoy y decidiste venir a la iglesia? ¿Por qué abriste tu Biblia ahorita? ¿Qué estás buscando? Y hay gente que va a la iglesia y busca en la religión y está buscando algo en específico. Posiblemente que Dios le ayude en su problema financiero, posiblemente que Dios que le ayude en su matrimonio o con sus hijos. Dios a veces usa a los hijos, y hay gente desesperada que viene y dice, Talí, es que ya no sé qué hacer con mis hijos.
Y por supuesto no son cristianos, su vida está totalmente patas para arriba y digo, yo creo que Dios piensa lo mismo de ti. Ya no sabe ni qué hacer contigo. Y a veces Dios usa eso para acercarnos a Él. Pero ¿qué estás buscando hoy? Y Jesús esta pregunta es tremenda. ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, yo creo que no sabían ni qué decir. Dos jóvenes pescadores. Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, y muy elegante, ¿no? Rabí, que traducido es maestro. Y le echan una pregunta y dice, bueno, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Queremos saber dónde vives. Y yo digo, ¿qué contestación es esa? Queremos saber dónde vives. Y por un lado tiene lógica, porque un rabí era esta persona que iba caminando y tenía seguidores en la parte de atrás. De hecho, los rabís en Israel son aquellos, los que le siguen son aquellos que están llenos de polvos por las sandalias del maestro. Quiere decir que es muy ilustrativo esto, porque entonces el rabí venía caminando en Israel, pues todas las carreteras eran de polvo, y ellos venían atrás muy pegados, y el polvo que levantaban las sandalias del maestro, ellos estaban llenos del polvo de las sandalias del maestro. A donde iba el maestro iban ellos. Como hablaba el maestro, ellos hablaban. Como enseñaba el maestro, ellos empezaban a enseñar, y era algo de día a día. No era de que, no, pues inscríbete en la iglesia, en el curso de Jesús, Navegantes 1, 2 y 3. Nada más tienes que venir 11 sesiones, los martes a las 8, y de ahí te desentiendes de Jesús. No, aquí era constantemente estar atrás de Jesús, caminar atrás de Él. Y eso es lo que transformó a estos hombres. Simplemente ver dónde moraba en ese tiempo Jesús. Y le dice, ¿dónde moras? Versículo 39. Y les dijo, me encanta Jesús. Venid y ved. Y mucho de lo que dice Juan es, ¿sabes qué? Ven y ve. Él después nos hace esta invitación, dice, ven y ve. Ven y ve, ven y ve, ven y ve, ven y ve. Es algo no solamente teórico, es práctico. El cristianismo no es teoría, lo tienes que vivir. Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no puedes entenderla, la tienes que vivir. Estar en paz con Dios, tener la paz de Dios en tu vida. Y entonces le dijo, venid y ved, y les hace esa invitación. Y fueron y vieron dónde moraba Jesús, y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. Y mira quién era, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, que es el que vamos a ver la próxima semana. Era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Y nos dice el Evangelio, uno de ellos era Andrés, y no dice quién es el segundo. Y Juan está escribiendo esto, dictando esto, pero él sabe, soy yo. Y él no se puede olvidar de este día. El día que empezó a seguir a Jesús, que decidió dejar todo y seguir al Maestro. ¿Tienes eso en tu vida? Un día, una hora, un momento. Esta semana estaba desayunando con alguien de la iglesia y yo le estaba platicando un poco mi testimonio y cómo llegué al Señor. Y una de las cosas que le digo es, nunca me puedo olvidar de ese día. Ese día que tuve la convicción de seguir a Jesús, ese día que tuve la convicción de que Jesús era Dios, ese día que tuve la convicción de que Jesús había muerto por mí, que era mi Señor y mi Salvador. Y Juan no se puede olvidar de eso. Y es muy importante, ¿tienes eso con Jesús? Puedes decir, fue este momento, porque la salvación es un momento, es un evento. Después viene la santificación, que es un caminar con Dios toda tu vida. ¿Tienes ese nacimiento de nuevo? Sabes, ese día Dios me salvó. Y si no tienes eso, posiblemente no estás caminando detrás de Jesús. Y tienes que nacer. Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Y después Juan registra eso, esa plática con Nicodemo, que Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y es una decisión. Miles de personas se vieron involucradas con Jesús. Cientos de personas siguieron a Jesús, pero miles de personas decidieron no. Miles de personas decidieron no. ¿En qué grupo estás?
Ahora, mira, vamos por favor más adelante a Marcos capítulo 9. Atrás, por favor, atrás, el Evangelio de Marcos capítulo 9. Y vamos a ver un poco de cómo es este temperamento de Juan. Marcos capítulo 9, versículo 38. Ahora, Juan era uno de los tres más íntimos con Jesús. ¿Te acuerdas? Jacobo, Juan y Pedro. Y era uno de los más íntimos, pero era es uno de los que menos habla. Él personalmente hablando solo. Solamente aparece una vez solo y hablando solo. Siempre aparece junto con Jacobo, su hermano, y siempre aparece junto con Pedro. De hecho, en el libro de Hechos, Pedro habla muchísimo. Bueno, pues lógico, Pedro hablador. Y Juan sale que va acompañando a Pedro, pero no habla. O sea, simplemente Juan es como anónimo, pero aquí vemos una sola vez en todos los evangelios donde Juan abre la boca, y muchas veces conocemos a la gente cuando habla. Y ellos vienen de estar en la transfiguración con Jesús, los tres íntimos, Jacobo, Juan y Pedro, están viendo algo que nadie más había visto en la historia de la humanidad. Es Dios mismo encarnado completamente en su gloria, y al mismo tiempo de ver eso, una voz saliendo de la nube del cielo, hablando Dios diciendo: este es mi hijo amado. Nadie había vivido eso. Era algo que seguramente a estos cuates les choqueó, y cuando termina eso Jesús dice: no le digan a nadie lo que acaba de pasar. O sea, ¿te imaginas estos tres como chiquitos? O sea, ¿cómo no le vamos a decir? Es lo más cañón que alguien ha vivido en la historia de la humanidad. Tener un encuentro con Dios encarnado, ver su gloria, una voz hablando del cielo diciendo: este es mi hijo, y viendo a Moisés y a Elías. O sea, ¿te imaginas eso? Ya te abre las puertas en cualquiera. O sea, viene Pedro y Jacobo y Andrés, van a dar una conferencia de lo que vivieron o sea, famosos por eso. Y Jesús dice: no pueden decir. Ahora, no pueden decir, pero la emoción la tienen en su corazón. O sea, son tres niños chiquitos bajando del monte de la transfiguración diciendo: o sea, no inventes. Y entre ellos, ¿no? Y no pueden decir nada, y ahí están los otros abajo. Y cuando Jesús baja con ellos, hay un problemón. Y está este muchacho endemoniado que, por más que los otros están haciendo, no pueden expulsar el demonio. Y el papá, viene Jesús y todos están así a la expectativa, y dice el papá: o sea, ¿qué onda con tus muchachos? O sea, no han podido. Y todo esto está sucediendo. Y después Jesús, por supuesto, libera al muchacho y lo sana. Y los discípulos le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos, Señor, echarle fuera? O sea, ¿por qué nosotros no le pudimos ayudar? Y Jesús les contesta y les dice: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Jesús le está diciendo: muchachos, tienen que orar más, tienen que ayunar. Y quiere decir que Jesús eso estaba haciendo. O sea, todo eso está pasando en este contexto. Y después se ponen a pelear quién es el mayor. O sea, están discutiendo y están disputando. Ahora, yo me imagino Pedro, Jacobo y Juan están bajando de este momento increíble, y eso te hace sentir especial. Y de pronto ellos sienten que vieron algo que nadie ha visto en la historia y que estos otros discípulos no han visto, y no pueden decir nada, pero pronto sí pueden tener una actitud inflada. Y eso está pasando. Pero mira, te va a encantar eso. Vamos a regresar al versículo 33 porque tienes que ver el contexto. Y llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, acuérdate, Jesús viene adelante, ellos vienen atrás, Él es el rabino, ellos vienen atrás, y ellos están discutiendo lejitos así, como: oye, ¿quién es el mejor? Y está Juan, pues nosotros estuvimos arriba. Nosotros lo vimos. O sea, están ahí discutiendo quién va a ser el mejor, quién es el primero, ambición, a ver, o sea, quién es el mayor. Y Jesús sabe que están discutiendo de eso, pero Jesús les hace pregunta y les dice: ¿qué están disputando
entre ustedes en el camino, así como niños chiquitos. ¿Nunca les has dicho eso a tus hijos? ¿Quién comió paleta? Pero todo rojo. Y Jesús está haciendo así con ellos. O sea, ¿qué están discutiendo? Jesús sabía lo que estaban discutiendo, pero Jesús estaba buscando una confesión en ellos. ¿Qué están discutiendo entre ustedes? Están disputando entre ustedes. Versículo 34, mas ellos callaron. O sea, Jesús dice, ¿qué están discutiendo? Y estos, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a este niño, a un niño como este me recibe a mí, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces fíjate, si recibes a Jesús, estás recibiendo a Dios. Si no recibes a Jesús, estás rechazando a Dios. Es muy importante eso. Y Jesús toma una pelea entre ellos y les da una aplicación de quién es Él y quién es el Padre. Cuando tus hijos se peleen, toma su pelea, siéntalos y aprovecha la oportunidad para hablarles de Dios y de Jesús. Aprovecha la oportunidad. No dejes ir la oportunidad. Tienes dos maneras de hacerlo: enojarte o tomarlo y que aprendan de eso, como lo hacía Jesús. Camina con Jesús y vas a ver que eso va a empezar a pasar en tu vida. Y entonces Jesús le está poniendo este ejemplo y versículo 38, Juan le respondió diciendo, ¿nunca te han cachado en algo y te están dando una lección y tomas la palabra y como no sabes qué decir y sabes que eres tan culpable de eso, cambias el tema? Y Juan, o sea, se ve que Juan está, como decimos, con la cola entre las patas. O sea, él está peleando, yo soy el mayor, yo tengo esta ambición, y típico de los adolescentes jóvenes, nadie es mejor que yo me la sé mejor que todos. Y yo digo, ay hijita, sigue caminando, acá te recogemos. Y entonces Juan le respondió diciendo, maestro. Y todos esperando así, o sea, a ver qué va a decir Juan. Es la única vez que habla, en los evangelios, y solo. Y dice, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Y todos así, sí, cierto. Y Jesús, o sea, esto pasa cuando Jesús no lo está viendo. Posiblemente en el camino Jesús se apartó de ellos y pasó esta situación. Y hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. En el nombre de Jesús está ayudando a la gente. Está liberando a la gente de una opresión demoníaca, este hombre. Y lo está haciendo en el nombre de Jesús. Pero Él no nos sigue a nosotros 12 no nos sigue. Y yo digo, o sea, Juan, qué equivocado. O sea, ¿cuándo se trata de seguir a los hombres? No está diciendo, y a ti no te sigue. Está diciendo, y a nosotros no nos sigue. Y se lo prohibimos. O sea, yo digo, ¿cómo fue eso? O sea, hay un cuate que viene gente que está oprimida, que lleva sufriendo por años. Y este cuate lo está liberando y se están regresando a su casa liberados de una opresión demoníaca, y llega Juan con este hombre y le dice, oye, ¿puedo hablar tantito contigo? O sea, imagínate. Perdonen, o sea, todos los endemoniados, un segundo. Y lo aparta y o sea, ¿cómo fue? Lo sentó y le dijo, oye, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? No. Tienes prohibido hacer eso. O sea, ¿te das cuenta? Juan es un cuate agresivo. O sea, ¿cómo prohibirle? O sea, como ¿quién te crees que eres? Por no estar siguiéndoles a ellos, a esa bolita, a los discípulos cercanos de Jesús. Y sabes que tienes prohibido hacer eso. Tienes prohibido ayudar a la gente. Tienes prohibido amar a ellos,
O sea, es totalmente prohibido. No nos sigues a nosotros. Y se lo prohibimos porque no nos seguía, no era de nosotros, de la élite. Y ves un poco la personalidad de Juan, intolerante, agresivo, confianza en sí mismo. Y otra vez vemos a Juan blanco, negro. O sea, si no estás con nosotros, si no nos sigues, entonces prohibido amar a la gente, prohibido ser generoso, prohibido usar el nombre de Jesús. O sea, como si ellos hubieran tenido la franquicia, el nombre registrado y la marca, Jesús de Nazaret, marca registrada por Juan. ¿Sabes qué? No puedes usar el don que Dios te dio, porque no eres de nosotros. Y eso se llama sectarismo. Eso se llama pensar que solamente tú tienes la verdad y que nadie más allá afuera tiene la verdad. Y quien se va de tu grupo, de tu bolita, de tu iglesia, de tu influencia, entonces está mal, completamente mal, está perdido y se va al infierno. Y no puede hacer nada para amar a las personas, ni puede hacer nada para ser generoso. Y eso es lo que le estaba pasando aquí a Juan, y tenemos que tener cuidado que no tengamos ese corazón como cristianos. Y mira lo que tiene que decir Jesús. Y Juan tuvo que aprender. Al principio era blanco o negro, no. O sea, la verdad. Solamente nosotros tenemos la verdad. Solamente nosotros tenemos la sana doctrina. Solamente nosotros podemos usar el nombre de Jesús. Pero sabes que Juan tuvo que aprender a la mala que la verdad sin amor es brutalidad. ¿Cómo te sientas con una persona a decirle que tiene prohibido amar a las personas? La verdad sin amor es brutalidad. Y entonces Jesús, mira lo que le dice. O sea, yo creo que él está esperando que Jesús le diga, muy bien, chavo. O sea, solamente nosotros, versículo 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. O sea, Juan, tú le fuiste a decir, no. Y yo te digo a ti, yo soy Jesús, te digo a ti, Juan, no. Tú estás mal. No le prohibas eso, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que sane gente, que sea generoso, que los libere, que les ame, que luego pueda decir mal de mí. Y en pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a Juan, no se trata de seguirte a ti, se trata de seguirme a mí. Déjalo. A veces estamos tan preocupados con lo que hacen otras personas y lo que piensan y lo que dicen y lo que hacen, y nos olvidamos qué estamos haciendo nosotros, qué estamos pensando nosotros. Y Jesús dice, déjalo. Y mira lo que dice versículo 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, es por nosotros. Y me encanta el contexto en lo que sucede, porque ellos, los discípulos, en unos versículos antes no pueden echar fuera el demonio. Y de pronto se encuentran a uno que sí. Yo no sé, yo creo que se ardieron y tienen celos y tienen envidia. ¿Te das cuenta? Los apóstoles tan ordinarios como tú y como yo, pero lo que los transformó fue completamente Jesucristo. Y mira, vamos por favor a Juan capítulo 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Mira el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, ahora tres años antes, Juan el Bautista está diciendo, he aquí el Cordero de Dios. 3 años después es la Pascua. Ese es el contexto. Y Juan de pronto está entendiendo y está uniendo el Cordero de la Pascua con Jesús, el Cordero de Dios. Y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Fíjate esta frase, para que pasase de este mundo al Padre. Y la puerta para pasar de este mundo al Padre, la puerta era la cruz. El bautismo del sufrimiento, la copa que él tenía que beber. Esa era la puerta. Eso es a lo que Jesús vino. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
O sea, los amó, pero los amó hasta el fin, completamente amados, entregando su vida por completo, siendo el Cordero de Dios. Los amó hasta el fin. Y Juan está viendo eso. Juan está viendo cómo Jesús los está amando hasta el fin. Y cuando entiendes el amor de Jesús, que por ti es hasta el fin, hasta la muerte, entregando todo, derramando su vida en la cruz, entonces es lo que transforma tu vida. Y mira versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, Judas. Pero le conmovió mucho que le iba a traicionar un amigo suyo. Y entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ellos no tenían ni la menor idea quién iba a entregar a Jesús, quién iba a ser el traicionero. No tenían ni la menor idea. Judas era un perfecto hipócrita. Y no sé tú, yo prefiero ser Pedro y regarla que un perfecto hipócrita en la iglesia y que nadie se dé cuenta quién soy. Uno de sus discípulos, ¿quién crees que es? Él. Uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. O sea, Juan con esta frase está diciendo: no me importa que mi nombre no salga en mi evangelio, no me importa que yo no hable en el libro de Hechos, lo único que me importa es que Él me ama. Y me amó hasta el fin. ¿Puedes decir eso de ti? Yo soy el discípulo al cual el Jesús ama. ¿Sabías que si sigues a Jesús eso pasa? Te vuelves el discípulo que Él ama. Y eso es suficiente. Y puedes ser un anónimo y no salir tu nombre en la Biblia, y no tener voz ni voto en Hechos, y no hablar y no dar un discurso, y no ser nadie. Pero para Juan dice: eso es suficiente. Eso es suficiente en mi vida. Jesús me ama. Por eso Jesús le dice primero: ¿qué estás buscando? Y no sabía Juan que buscaba eso. Amor. Y aquí al final, después de 3 años, está diciendo: eso es lo que buscaba sin saberlo, y eso encontré en Jesús. Me ama. El discípulo amado. ¿No estaría padre así? O sea, en vez de haces una carta y en vez de firmar, decir: el discípulo amado. Un correo electrónico: eldiscípuloamado@gmail.com. O sigues buscando renombre y ser alguien y ser algo. ¿Qué buscas? Y Juan dice: yo soy el discípulo amado. Y el discípulo amado, mira, estaba recostado al lado de Jesús. Y esto es en la cena del Señor. Y no es como ahora, no es que se sentaban en unas sillas, no, sino se recostaban, ponían su codo y entonces estaban comiendo con una mano y estaban tomaban pan y estaban metiendo en la cacerola y se estaban compartiendo: pásame el jocoque, pásame el pan, pásame las hojas, así todo, delicioso, y juntos, y el cordero ahí en medio, que fue sacrificado. Y Juan está sentado al lado de Jesús, y estaba recostado al lado de Jesús. Y a pues hizo señas Simón Pedro, su amigo, su cuate. Entonces quiere decir que Simón está enfrente de la mesa, no está al lado. Jesús está al lado de Juan, y Jesús está al lado de Judas. Y Pedro le está haciendo señas, en ese momento sagrado. Y mira las señas, y le está haciendo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era de quien hablaba, o sea, quién le iba a entregar, quién le iba a traicionar. Ahora imagínate a Pedro así, o sea, Jesús hablando: o sea, ya me van a entregar, voy a padecer mucho, pero al tercer día voy a resucitar. Mi paz les dejo, mi paz les doy, comiendo con ellos, compartiendo. ¿Cuánto he querido tomar esta copa? Y entonces de pronto es así, y Judas está enfrente, Pedro está enfrente, Juan acá, y le está buscando la mirada Pedro a Juan, y le está diciendo:
Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús. Ahora, esto es muy importante, está cerca del pecho de Jesús. Quiere decir, y recostado, quiere decir que una de sus orejas está cerca de su corazón de Jesús. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero Jesús era el corazón de Dios, era Dios mismo. Y Juan está escuchando el palpitar de Dios. Tuc, 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 tuc. Ese mismo corazón que en la cruz, después de morir, iba a ser traspasado por un soldado para comprobar que estaba completamente muerto y el corazón parado, un paro cardíaco. Una oreja en el corazón de Jesús, pero una oreja en su voz. Y tuvo que aprender ese balance Juan. Escuchar la voz de Jesús, que es la verdad, pero al mismo tiempo tener el balance de tener el amor de Jesús para los demás. Porque la verdad sin amor es brutalidad, pero el amor sin la verdad es hipocresía. Y Juan aprende con Jesús los dos. Y entonces él, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de, o sea, tiene que ser esto nada más. ¡Pum! Hijo de Simón. Y después del bocado, ¿nunca te han traicionado que sientes que te están clavando un clavo en la espalda, así, ¡cra! Y dices, o sea, no sabes de quién venía, te volteas y dices, ¿cómo? ¿De ti? Si no te ha pasado, ahí viene. Y de pronto cuando te sucede, esta semana a mí me sucedió. Y duele, ¿sí o no? Duele. Y arde. Y no sabes si, o sea, Señor, fuego del cielo, o Señor, misericordia. O sea, ¿qué pides? ¿Qué pides? ¿Qué haces? ¿Vas a ser Juan al principio de su ministerio o vas a ser Juan al final de su ministerio? Versículo 27, y después del bocado Satanás entró en él, porque Judas dejó entrar a Satanás. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dio esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diere algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Juan está escuchando esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Aquel joven que está siendo agresivo con aquel que estaba expulsando demonios y se lo prohíbe, escucha en su corazón de la voz de Jesús, escucha: ¿sabes qué? Ámense unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Ahora vamos más adelante a Juan 19 y aquí vamos a terminar, Juan 19, 25. Y vamos a terminar en el Calvario, en la cruz. Y fíjate, nosotros vamos a terminar nuestro estudio en el Calvario, pero realmente tienes que saber, tu vida tiene que empezar aquí en el Calvario. Aquí es donde empieza tu vida, en la cruz. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre María. ¿Te imaginas el sufrimiento de María viendo a su hijo crucificado y azotado y completamente irreconocible de su rostro, de los golpes, golpe tras golpe tras golpe, completamente hinchado, todo
moretones en su rostro, y María viendo esto, y estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahora, ¿cómo sabe Juan quiénes están en la cruz? Porque Juan es el único, el más joven, el único que está al pie de la cruz junto a Jesús, el único. Todos los demás como ovejas se descarriaron. Y Juan va a la casa del sumo sacerdote y lo dejan pasar porque era conocido posiblemente su papá, el sumo sacerdote, y de ahí sigue a Jesús hasta el pie de la cruz y está junto a la cruz de Jesús, Juan. ¿Te imaginas la vista de Juan? La cruz del Calvario, Jesús suspendido en el madero, completamente lastimado, lleno de llagas, lleno de moretones, completamente sufriendo, siendo bautizado con ese sufrimiento, tomando la copa de sufrimiento, el pecado de la humanidad en él, totalmente humillado. Eso es lo que está viendo Juan, pero Juan entiende, por fin, el Cordero de Dios sacrificado por mí. Juan entiende por fin eso, y Juan entiende, eso es el amor encarnado hasta el fin. Eso es. Esa es la vista de Juan en el Calvario. Y entonces, versículo 26, cuando vio Jesús a su madre, entonces tienes la vista de Juan hacia la cruz y tienes la vista de Jesús hacia abajo. O sea, la Biblia te da todas las dimensiones del sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando vio Jesús a su madre, a María, y mira lo que ve Jesús, y al discípulo a quien él amaba. Juan está viendo a Jesús, pero Jesús está poniendo sus ojos en su mamá y en el discípulo a quien él amaba. Esa es la vista de Jesús desde la cruz. Jesús murió en la cruz porque te ama. Esa es la razón. Y cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Jesús al final está honrando a su mamá. Hasta el final está cumpliendo los mandamientos de Dios. Nos está dejando un ejemplo. No sé tú, pero a mí cuando me clavaron esta semana ese clavo en la espalda, lo único que estaba pensando era en mí. O sea, piensa eso. Piensa que ahorita tienes un clavo clavado aquí. ¿Qué estarías pensando? No inventes, no se me vaya a infectar. Oye, ¿cómo lo ves? Oye, ahorita, o sea, vámonos al hospital. O sea, ensimismado. Todo tu vida giraría alrededor de ese clavo clavado en tu muñeca. ¿Sí o no? Y Jesús teniendo no un clavo, sino uno del lado derecho, uno del lado izquierdo y en sus pies. No está pensando en él, está pensando en su mamá. Y la está volteando a ver y está diciendo: Ma, ve con Juan. No sé qué estaría pensando Juan, pero Juan está al pie de la cruz, está viendo a Jesús. Y Jesús voltea a ver a Juan. Y posiblemente, acuérdate, a Pedro le estaba diciendo: Pedro, pastorea mis ovejas. O sea, cuida mis ovejas, sé el líder de la iglesia, pastorea mis ovejas. Posiblemente Juan, como joven, está esperando escuchar de Jesús: Juan, pastorea tú también a mis ovejas y planta iglesias y haz grandes cosas para mí en este mundo.
Pero Juan escucha algo totalmente diferente. Juan está escuchando de Jesús. Juan, ¿puedes cuidar a mi mamá? Y Juan, para esta época de su vida, no está esperando un ministerio exitoso, porque él está conforme con ser el discípulo amado. Y cuando eres el discípulo amado y Jesús te dice, haz esto, ama a esta persona, eso es suficiente. Y Jesús está diciendo, te encargo a mi mamá, cuídala. Y la historia de la iglesia dice que Juan al principio, por eso no sale tanto en el libro de Hechos, él hizo lo que Jesús le pidió, cuidar a María, el apóstol, cuidando a la mamá de Jesús, hasta que murió. Y él estaba satisfecho con ser el discípulo amado. Y después dijo a su discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo amado, Dios le dio la oportunidad de amar a alguien. Y le dice, y la recibió en su casa. Al final Juan, sabes, está en la isla de Patmos. Y cuando viene Salomé, su mamá, le dice a Jesús, oye, ellos se pueden sentar a tu derecha y a tu izquierda, o sea, puedes ponerlo. Dice, la copa que yo he de beber y el bautismo con el que yo voy a ser bautizado, ustedes lo tomarán. No ahorita, pero después. Y en la isla de Patmos, Juan es bautizado con ese bautismo, porque está en estas minas de sal y está viviendo su peor sufrimiento en su vida. Pero ¿sabes qué? En el peor sufrimiento de Juan en su vida, donde posiblemente sus pulmones por la mina de sal se sentían como clavos en sus pulmones, en el peor sufrimiento de Juan, Juan tuvo la mayor revelación de quién es Jesús y escribió Apocalipsis. Historia de la iglesia dice que al final de su vida Juan ya era tan viejito, que no podía caminar y lo tenían que cargar a la iglesia. Y que al final de la reunión todo el mundo se acercaba con él para ver si tenía unas palabras que decirle a la congregación. Y la historia de la iglesia dice que él siempre decía lo mismo al final de la congregación y decía, hijitos, ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Y un día alguien le preguntó, dice, oye, ¿por qué eres tan repetitivo en tus sermones? O sea, ¿por qué siempre dices lo mismo en la iglesia? Ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros. Y está registrado que él dijo, porque es el mandamiento que Jesús nos dio. Él no se puede olvidar de su llamado. Y él no se puede olvidar en la cena cuando Jesús dijo, este es el mandamiento, ámense unos a otros porque así conocerán que son mis discípulos. Él no se puede olvidar de eso y que es el discípulo amado. Y Juan dice, si haces eso, cumples todo.